Como ya sabemos qué es una función, sabemos los tipos de funciones que existen, sabemos cómo se grafica una función. En este caso vamos a estudiar la composición de funciones. Como su propio nombre lo indica, composición significa de dos funciones a más. Consideremos dos funciones que serían la función f y la función g. Como sabemos, toda función tiene su conjunto de partida y su conjunto de llegada. Para la función f, su conjunto de partida consideremos el conjunto A y el de llegada el conjunto B. Para que g esté compuesta con f, el conjunto de partida de g debe ser el conjunto de llegada de f, y acá sería un c. F y g son dos funciones reales. ¿Por qué reales? Acá damos un punto X en A, le aplicamos mediante el f de X, vamos a llegar a un punto de Y. Estamos analizando el dominio de cualquier función en el campo de los números reales. Acá la Y también es un número en el campo de los números reales. Por eso se dice que f y g son dos funciones reales, porque se aplican las funciones a números reales. G, bolita, f. La bolita significa g compuesta con f. Entonces, para que exista la composición, el conjunto de partida sería el A, conectamos con el B y llegamos al C. Si acá damos un punto, un X, que pertenece a los reales, mediante la composición de G o F aplicado a ese X, nos va a resultar G, que depende de f de X. Como también sabemos que las funciones f y g tienen sus dominios y su rango, en este caso la composición también tendría su dominio. Su dominio ahí sería, especificamos acá, dominio de g o f, o más reducido d, que significa dominio de g o f, son todas las x, tal que esta x va a pertenecer al dominio de f, va a pertenecer al dominio de f, y además si nosotros le aplicamos el f de x, acá como nosotros observamos, y f de x, en este caso va a pertenecer ¿a quién? Al dominio de g. Además, como una condición inicial para que exista la composición de funciones, tiene que suceder que el rango de f, por acá lo especificamos, además el rango de f, que sería en este caso en el conjunto B, intersectado con el dominio de G, tiene que ser diferente del vacío. Entonces, con esta primera condición se cumple la composición de funciones. Nosotros acá tenemos la composición de G o F, pero también existe la composición de F o G. Para ese caso lo haríamos de forma análoga y analizaríamos su dominio de acuerdo al orden como están ubicadas las funciones. Si nosotros queremos ver esto en forma gráfica, podríamos hacer acá tres conjuntos. El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Acá especificamos, este sería A, este sería B y esto sería C. Este conjunto que está incluido en el conjunto A sería acá dominio de F sería. ¿Por qué? Porque de A a B estamos yendo mediante la aplicación F y de B a C estamos yendo mediante la aplicación G. Como nosotros hemos dicho que f y g son funciones reales,
es como decir que el A es el conjunto de todos los reales, pero si nosotros analizamos un polinomio que sea, por ejemplo, cuadrático, su dominio serían todos los reales, pero si en nuestra función consideramos a una función raíz cuadrada, ya no serían todos los reales. Es por eso que el conjunto A se expresa como un conjunto mayor y el dominio de la función f un conjunto que está incluido en A, porque sería un dominio restringido de acuerdo a la función que nos da. Como la función f tiene su dominio, también tiene su rango. Por acá sería el rango de f. ¿Qué más podríamos decir? La condición para que se cumpla la composición ya la hemos dicho acá. El rango de f intersectado con el dominio de g. O sea, acá también existe el conjunto que sería el dominio de g. Ese dominio de g intersectado con el rango de f tiene que ser diferente del vacío. O sea, que acá existe un punto. Y además, si nosotros acá aplicamos una x para ir de A hasta C, se representaría esa composición de esta manera. Sería G o F. Si nosotros aplicamos G o F a este X, entonces también vamos a reducir nuestro dominio. O sea, este conjunto sería el dominio de ¿qué función? De G o F, de la composición. Acá sería G o F. Entonces, ese dominio en el cual pertenece el X, le aplicamos acá el G o F. Por acá tenemos G o F. ¿De quién? De ese X que hemos considerado en el dominio. Eso nos daría igual a G aplicado al f de x. Entonces, de forma gráfica se observa eso. Y además acá también podemos decir que este punto sería el f de x, que está incluido en la intersección. Entonces, si analizamos el dominio de la composición, diremos, el x pertenece al dominio de f, claro, está adentro de un conjunto que le hemos denominado el dominio de f. Y el f de x pertenece al dominio de g, también está perteneciendo. Y además, esta intersección es diferente del vacío. Y aplicando esta composición al x, reducimos todavía el dominio y nos llevaría al conjunto C. Un ejemplo muy claro podríamos darlo acá. Si nos piden a nosotros analizar las diferentes composiciones, en un primer caso sería G compuesta con F, y para el otro caso, si analizamos el F compuesto con G, nos va a dar dos resultados diferentes. Por teoría tenemos que G o F, G compuesta con F, si le aplicamos a un X, eso nos daría G de f de x. Y acá también, si nosotros tenemos f o g, le aplicamos a un x, eso nos daría f de g de x. Entonces acá nomás nos quedaría reemplazar g, f de x en nuestro ejemplo sería x más 5 sobre 2. Y tenemos g de este término independiente, nos daría la raíz cuadrada de lo que está adentro. O sea, todo esto es como, comparándolo, sería como nuestro x que tenemos acá. ¿Qué nos dice la función g? Que al aplicarle un x, el resultado va a ser la raíz cuadrada de ese x. O al aplicarle algo que está dentro de g, el resultado va a ser la raíz de ese algo. Acá ese algo dentro de g sería x más 5 medios. Entonces, al aplicarle el g, nos quedaría la raíz cuadrada de lo que está dentro. O sea, de x más 5 sobre 2. Es lo que sería g compuesto con f. Y para el otro caso tendríamos f que depende de g de x. Pero g de x es la raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x. ¿Qué nos dice la función f de x? Que a ese algo le vamos a sumar 5 y lo vamos a dividir entre 2. A ese algo que está dentro del f, que en este caso sería la raíz cuadrada de x,
le vamos a sumar 5 y le vamos a dividir por 2. Entonces, f compuesta con g del x sería igual a raíz cuadrada de x más 5 medios. Acá, como muy claro se ve, las composiciones nos dan resultados diferentes. Ahora tenemos que analizar sus dominios. Acá ya tenemos el dominio de g compuesta con f. ¿Qué nos dice el dominio de g compuesta con f? Por acá ponemos dominio de g compuesta con f sería igual a todos los x, tal que ese x debe pertenecer al dominio de f. Y además, al aplicarle el f de x, eso debe pertenecer al dominio de g. Y para el otro caso sería el dominio de f compuesta con g serían todos los x, tal que el x va a pertenecer al dominio de g. Y además, si nosotros le aplicamos g de x, eso va a pertenecer al dominio de f. Por acá pertenece al dominio de f. Acá, ¿qué diremos? El dominio van a ser todos los x, tal que el x pertenece al dominio de f. O sea, ponemos x tal que x pertenece al dominio de f. En este caso, el dominio de f sería sin ninguna restricción todos los reales. Acepta acá valores de todos los reales. X que pertenece a todos los reales y el f de x, o sea, el x más 5 medios, va a pertenecer a ¿quién? Al dominio de g. El dominio de g, por tratarse de una función raíz cuadrada, serían todos los reales mayores o iguales que 0. O sea, eso pertenece al intervalo 0 cerrado hasta el más infinito abierto. Y por acá cerramos esto. Y el otro dominio serían todos los x, tal que el x pertenece al dominio de g. El dominio de g sería este mismo que lo hemos hallado acá, desde 0 hasta el más infinito abierto. Y además el g de x, que en este caso sería la raíz cuadrada de x, y acá ponemos y la raíz cuadrada de x pertenece al dominio de f. El dominio de f, como lo hemos hallado en un inicio, serían todos los reales. O sea, la raíz cuadrada de x pertenece a los reales. Por acá podemos resolver. Diremos, son todos los x, tal que el x pertenece a los reales. Y todo esto tratémoslo como un solo término, que está dentro del límite mayor o igual que 0 y menor que el más infinito. O sea, el x más 5 medios va a ser mayor o igual que 0 y va a ser menor que el infinito. ¿Qué más podemos decir acá? Son todos los x, tal que el x pertenece a los reales y acá, para que simplemente nos quede el término x, vamos a multiplicar a esta desigualdad que tiene dos desigualdades y tres términos por 2 a los tres miembros. ¿Qué nos quedaría? 2 por 0 nos queda 0. El signo se mantiene igual. Todo este término por 2 se simplifica y me quedaría x más 5. Y eso va a ser menor que 2 por infinito, siempre me va a quedar el infinito. Acá me quedarían todos los x, tal que el x pertenece a los reales. Y acá, para que me quede simplemente el x, a todos estos tres términos le voy a restar el valor de 5, menos 5. 0 menos 5 sería menos 5. X más 5 menos 5 me queda el x. Y acá infinito menos 5 siempre me va a quedar infinito. Y si nosotros analizamos acá, nos quedaría los valores de x, tal que x pertenece a los reales y el x está restringido entre menos 5 y el más infinito. Todos los reales, con este conjunto que es menor que todos los reales, nos va a quedar siempre el más pequeño, que sería esto. Entonces, diremos dominio de
G compuesto con F va a ser igual a todos los X, tal que ese X va a pertenecer al menos 5 cerrado hasta el más infinito abierto. Eso sería el dominio para esta composición. Ahora hallemos el otro dominio. El otro dominio acá sería todos los X, tal que el X va a pertenecer a este intervalo que sería mayor o igual que 0 y menor que el infinito. Y además, raíz cuadrada de X pertenece a todos los reales. Por acá ponemos raíz cuadrada de X pertenece a todos los reales. Acá sería, lo seguimos bajando tal como está ahí, y si tenemos acá raíz cuadrada al elevado al cuadrado, me quedaría X que pertenece a todos los reales. Acá serían los X, tal que el X se reduce simplemente a ese intervalo. Finalmente diremos el dominio de F compuesta con G va a ser igual a todos los X, tal que ese X va a ser mayor o igual que 0. Eso sería el dominio para esta composición de F compuesta con G. Gracias.